Muy buen día, apreciado docente. A continuación realizaré la exposición del plan de clases dis- diseñado para grado quinto, en el cual encontraremos los siguientes contenidos del plan de clases. Los estándares relacionados, estándares específicos o indicador de competencias, temas, desarrollos básicos de aprendizaje, tópicos generales, estrategias pedagógicas, estrategias de evaluación y los criterios de evaluación. Dentro del primer ítem encontraremos los estándares relacionados, desglosados en tres subtemas: la sensibilidad, en donde los estudiantes explorarán el cuerpo y los sentidos como instrumento de expresión relacionado con el medio, captar y diferenciar sensorialmente los colores, timbres de los objetos sonoros y características del movimiento corporal. También se destaca el relacionamiento con la música, las artes visuales, escénicas, y que lo demuestran a través de desarrollo motriz corporal, escucha, acompañamiento del cuerpo, juego e imitación de frases, fragmentos rítmicos y gestos corporales. Eh, También en este ítem se podría destacar las indicaciones que tienen que ver con la expresión del lenguaje artístico, como relacionar gestos, señales con referencia al tiempo, la matiza, controlar las variaciones del tono de voz, del movimiento, etc. Otro ítem sería la expresión estética. La expresión estética encontraríamos las nociones del tiempo, el ritmo, la duración, el movimiento, el espacio, la imagen, a partir de ejercicios concretos como la imitación y la relación de algunos objetos. De, También discriminar propiedades sonoras, objetos sonoros e instrumentos, propiedades del movimiento y de la voz, propiedades visuales del espacio, color, forma, empleando vocabulario propio de esta disciplina. En el tercer ítem del estándar relacionado encontraremos la comunicación. Eh, Se entendería como la práctica musical, escénica y plástica como medio de comunicación de vivencias, sentimientos e ideas. Relacionar demostraciones del canto, danzas o plásticas a partir de los repertorios sugeridos en clase. Manifestar pensamientos e expresiones mediante la expresión artística. En el segundo ítem encontraremos los estándares específicos o indicadores de competencia, en donde encontraremos la identificación de información requerida para desarrollar las actividades o tareas, es decir, eh, el estudiante debe estar atento a las orientaciones proporcionadas por el docente, transformar los elementos de la realidad en imaginarios, dibujar espontáneamente utilizando colores, vinilos, lápices, realizar dibujos eh, a través de elementos que encuentren en su entorno, realizar construcciones con material reutilizable o reciclable, valorar el trabajo de sus compañeros, demostrándolo en sus acciones, demostrar interés por la observación de sí mismo y de su entorno, expresar sentimientos y emociones a través de formas y lenguas, gestos, pintura, teatro, entre otros. En el tercer ítem encontramos los temas. En el primer se dividiría en 4 periodos. En el primer periodo, como aspectos importantes, encontraríamos los sonidos de la naturaleza, reconocimiento de sonidos de la naturaleza, el pentagrama, la composición y el volumen, observación e identificación del ambiente natural, la expresión corporal, la danza, el folclore colombiano, la danza y el texto lúdico, las casas y edificios, barrios, sus formas arquitectónicas y evidenciar la riqueza cultural y arquitectónica de su municipio. En el segundo periodo encontraríamos el pentagrama y las notas musicales,
La clave del sol, letras y sentires populares de la costa atlántica, el vallenato, la cumbia, las gaitas, puestos en escena, los símbolos patrios departamentales y su relación con el arte, y el respeto por los símbolos patrios, las normas culturales y ciudadanas para los eventos artísticos. En el tercer periodo encontraremos temáticas como las claves musicales, iniciación de la lectura musical en el pentagrama, historia del arte, teoría del color, las escenas de grises, luces y sombras, el arte y su relación con los grupos étnicos, los personajes del folclore de la costa atlántica y sus costumbres desde la oralidad. En el cuarto y último periodo encontraríamos las figuras musicales y su valor negra, blanca, redonda y su ubicación en el pentagrama, teoría del color, perspectiva y volumen, formas de vivir con los grupos étnicos de la costa atlántica y su aporte cultural a nuestro país. Por consiguiente, encontraríamos el cuarto ítem, los derechos básicos de aprendizaje, en los que se presentan la capacidad de reconocer la información presentada en gráficas, cuadros, mapas, tablas, líneas de tiempo, etc. Reconocer elementos de la lírica que refuerzan el significado de los poemas y los caligramas. Compara los textos de un mismo tema. Construye a partir de moldes figuras de gran riqueza, aportando gran riqueza a la imaginación. En el quinto ítem encontramos los tópicos generales. En el primer se subdivide en el arte, desde la expresión plástica, la expresión corporal y la expresión musical. En la expresión plástica, la producción de la reconocimiento de los colores, uso de vinilos, eh, diseño de imágenes o cualquier actividades que se realicen dentro de la clase, la expresión corporal, la gesticulación, uso de los movimientos. También podríamos incorporar ahí mm, la producción lingüística. En la expresión musical, aprender a conocer los ritmos musicales, la entonación y diferentes elementos correspondientes a dicho tema. En el segundo ítems encontraremos el patrimonio, la memoria, reconocer la importancia del patrimonio cultural que ha habido durante los años. En el tercer y último ítem, la cultura, las culturas infantiles, no dejar pasar en la enseñanza de nuestros niños la riqueza cultural de nuestro país, ya sea tanto a nivel arquitectónico como a nivel cultural. En el sexto ítem encontraremos las estrategias pedagógicas, en donde encontraremos la creación de ambientes de comunicación, explicación de las teorías a través de maneras dinámicas, presentar los ítems de aprendizaje de manera progresiva, inculcar valores para el desarrollo humano, describir las diferentes técnicas propuestas por cada uno de los estudiantes, producción de colores y su expresión emotiva y sentido estético. En el séptimo ítem encontraremos las estrategias de evaluación. En este se subdivide también en la autoevaluación, destacar en los niños que deben ser muy honestos y muy autocríticos de sus procesos de aprendizaje con el fin de mejorar cada día. En el primer periodo, en las estrategias de evaluación, se debería que los estudiantes tengan la capacidad de identificar las características del pentagrama, identificar los ritmos musicales, la importancia de los sitios culturales y históricos de cada una de sus regiones,
En el segundo periodo, reconocer las diferencias entre claves e instrumentos de percusión, identificar el uso de algunos elementos de la teoría del color como luces y sombras en el dibujo dirigido y espontáneo, identificar la importancia de los sitios históricos culturales de la región, identificar algunas características de los personajes de la cultura atlántica. En el tercer periodo, identificar algunos elementos de la teoría del color, identificar características del lenguaje corporal y gestual, identificar la importancia de los sitios históricos y culturales de mi región, e identificar la importancia de la cultura atlántica. En el cuarto periodo, reconocer la importancia del buen comportamiento en los sitios de trabajo con el fin de evitar los conflictos, trabajar en armonía y entusiasmo, para así tener un excelente desarrollo de las actividades que se propongan por parte de los docentes. La colaboración debe valorarse de manera justa y objetiva a sus compañeros en su desempeño escolar de acuerdo a lo evidenciado en los procesos de aprendizaje. Por último, en el ítem número 8 encontraremos los criterios de evaluación. Allí veremos que un desempeño superior se entiende como que el estudiante tuvo un excelente desempeño en los estándares y básicos de las orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación. En el desempeño alto se entiende como el cumplimiento sobresaliente y superación de los desempeños propuestos en relación con los ítems establecidos para el desarrollo del aprendizaje. En el desempeño básico se entiende como el cumplimiento y superación de los desempeños básicos en relación con las actividades propuestas en dicho plan de área. Y en el último ítem, que sería el desempeño bajo, se entiende como no la superación de los desempeños necesarios en relación con las actividades y lineamientos propuestos para el desarrollo del presente plan de clases. Muchísimas gracias por su atención.